El experto en selección de personas básicamente es un programa que consiste en empoderar y profesionalizar los perfiles que se dedican a la selección de personas en los departamentos de recursos humanos y en las empresas. Básicamente consiste en poner en valor ese rol que facilita el acceso del talento a las empresas. Lo interesante de este programa es que nace por demanda de personas que se dedican a la función, incluso por demanda de alumnos que ya han pasado por otros másteres o programas de aquí en IL3. ¿Cuál es el panorama actual en el sector de la selección? Básicamente, la mayoría de personas que llegan a una posición de recruitment tienen sus propias historias. En muchísimas ocasiones se llega por accidente, pero la mayoría se llega por voluntad propia porque es la puerta de entrada al departamento de recursos humanos. Normalmente encontramos las figuras de internship o de becarios y becarias en este tipo de roles. Pero ¿qué ocurre? Que una tendencia organizativa es a dar por hecho que una persona simplemente por el acumular horas haciendo una función va a profesionalizarse. Me sabe mal, pero esto no es así. Si queremos profesionalizar una profesión, un rol, necesitamos incorporar metodologías, herramientas, dimensionar, entender y sobre todo cómo podemos aplicar la tecnología en facilitar la gestión de los procesos de selección. Básicamente el experto se estructura en 3 módulos. Tenemos el primer módulo donde vemos la selección desde un punto de vista táctico y operativo, desde cómo afrontar un currículum, cómo gestionar las expectativas de las partes que participan en un proceso de selección, las pruebas de encaje, toda esta parte. Luego tenemos el segundo módulo que es desde el punto de vista más estratégico, porque si al final las compañías ponen en el centro a las personas, esto significa que hay que llevar a la estrategia corporativa cómo gestionar toda la captación del talento, porque al final gracias al talento la estrategia se traduce en resultados. Y en el tercer módulo básicamente trabajamos cómo afrontar los procesos de selección sin sesgos y sin prejuicios. ¿Por qué? Porque una de las cosas que creo que es bastante más relevante en las compañías es que tenemos la tendencia a colocar el foco en lo que nos hace diferentes, cuando realmente lo relevante es poner foco en aquello que es la capacidad diferente que puede aportar una persona y por lo tanto ponemos mucho énfasis en este aspecto. Francamente, el cuadro docente es diverso, peculiar, con muchísimas horas de vuelo acumulada en los entornos organizativos, con muchísimo músculo en la gestión de entornos diversos e internacionales, y además yo creo que lo más interesante es que todo el cuadro docente tenemos algo en común, y es que tenemos muy claro que para que una organización funcione lo relevante y la clave está en las personas, y por lo tanto acumulamos muchas horas de cómo gestionar la experiencia de las personas en entornos organizativos. Y si al final lo haces de manera más o menos adecuada, ¿qué ocurre? Que acaban pasando cosas. ¿Por qué recomendaría este programa? Básicamente por muchísimas razones, pero fundamentalmente, uno, porque te facilita herramientas, metodologías, espacios de reflexión, actualización, sobre todo para cómo captar de manera más efectiva el talento que las organizaciones necesitan. Segundo, porque crea espacios de compartir y de reflexión para entrenarte a cómo afrontar esas conversaciones organizativas con aquellos perfiles que te solicitan a ti como recruiter puestos de trabajo. Y sobre todo, yo creo que la principal recomendación es porque nos hemos atrevido a plantear un reto a aquellas personas que participen en el experto. ¿Te atreves a hacer un plan de desarrollo personal para convertirte en aquel tipo de recruiter que a ti te gustaría ser? ¿A quién está dirigido el experto? Pues básicamente a cualquier persona que tenga interés o ya esté dentro de un departamento de recursos humanos enfocado o enfocada en el área de selección y que quiera seguir haciéndolo, pero con fortaleza, con consistencia, y que de esta manera pueda aportar un valor diferencial ya no solamente al área, sino también a la organización. La verdad es que hay múltiples salidas, pero siempre están enfocadas lógicamente a cualquier tipo de posición enfocada a la selección, atracción y onboarding. Y eso sí, dentro de departamentos de recursos humanos. No me voy a poner a enumerar el tipo de posiciones porque dependerá mucho de la organización, pero sea como sea, cualquier posición vinculada con personas y con talento. Los retos de futuro en el ámbito de selección de personas básicamente son tomar conciencia de la importancia de la posición de recruiter, porque al final es la posición que facilita el acceso del talento a cualquier organización y por lo tanto iniciar una relación laboral de una persona con una organización. Otro de los retos, pues realmente tomar conciencia de que hay que gestionar expectativas de personas
que están buscando trabajo o que quieren plantearse un cambio de trabajo, y unas expectativas también organizativas. Poner muchísimo foco que hay que practicar la objetividad en todo el proceso, porque al final se están creando y se están buscando oportunidades, y por lo tanto hay que saber identificar los sesgos y cómo gestionarlos. Y sobre todo también creo que uno de los grandes retos que tenemos a día de hoy es realmente tomar conciencia de la importancia de tener organizaciones, valga la redundancia, organizadas y claras a nivel estructural y de contenidos de puesto. ¿Por qué? Porque si tenemos esto claro, facilita muchísimo más encontrar el talento que la organización necesita, ¿no?, para transformar la estrategia en resultados. Y por lo tanto el principal reto que tiene el ámbito de recursos humanos, y sobre todo en la parte de selección, es posicionarse a un nivel totalmente estratégico. ¿Por qué? Porque sin personas las organizaciones no funcionan.